cuando el dolor se vuelve constante y la enfermedad deja de ser solo un diagnóstico para convertirse en una presencia diaria, el alma empieza a hacer preguntas que la medicina no siempre puede responder. No preguntas técnicas, sino preguntas profundas. Preguntas que nacen en la madrugada cuando el cuerpo duele más y el silencio pesa. ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y es importante decirlo desde el inicio con claridad y sin miedo: Dios no se ha ido, no se ha distraído, no ha dejado de mirar tu vida. Hay momentos en los que el sufrimiento no es señal de abandono, sino de un proceso más profundo que está ocurriendo en el interior del corazón. Porque muchas veces el cuerpo habla lo que el alma ha guardado en silencio durante años. Hay personas que han hecho todo lo correcto, han ido al médico, han seguido tratamientos, han sido responsables, disciplinadas, obedientes, y aún así la enfermedad persiste. Eso no significa falta de fe. Significa que hay batallas que no se libran solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Y cuando esa dimensión se descuida, el desgaste se multiplica. La Biblia nos enseña algo que a veces olvidamos: el ser humano no es solo carne, es cuerpo, mente y espíritu. Y cuando una de esas áreas se debilita profundamente, las otras lo resienten. Por eso hay enfermedades que se vuelven más pesadas cuando el corazón vive en angustia constante, cuando la mente se acostumbra al miedo, cuando el ambiente se llena de palabras que ya no esperan nada bueno. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es clave. No todo dolor viene de un pecado, ni toda enfermedad es castigo, pero sí es verdad que el alma cansada necesita algo más que pastillas, necesita esperanza, necesita sentido, necesita volver a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del diagnóstico. Por eso desde siempre el pueblo de Dios ha entendido que hay un lenguaje que toca dimensiones donde la medicina no alcanza, un lenguaje que no niega la realidad pero que la enfrenta desde otro lugar. Ese lenguaje es la alabanza, no como música de fondo, no como costumbre religiosa, sino como una expresión profunda de confianza cuando todo parece temblar. La alabanza no nace cuando todo está bien. La alabanza verdadera nace cuando decides levantar los ojos aún con lágrimas, cuando eliges decir: Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no entiendes lo que estás viviendo. Y en ese acto aparentemente sencillo, algo comienza a moverse. No siempre de inmediato, no siempre de forma espectacular, pero sí de manera real. Hay casas que se han llenado de silencio tenso, de preocupación constante, de conversaciones que giran solo alrededor del dolor. Y sin darse cuenta, ese ambiente termina agotando más que la enfermedad misma, porque el miedo se respira, la desesperanza se contagia y el corazón se encierra. Pero también hay hogares donde alguien decide cambiar el ambiente, donde alguien, aún enfermo, aún cansado, decide levantar una oración sencilla, una alabanza humilde, una palabra que diga: Señor, aquí seguimos confiando. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, abre una puerta distinta. No porque la alabanza sea magia, sino porque cuando se alaba con el corazón sincero, se le devuelve a Dios el lugar que le corresponde. Y cuando Dios ocupa el centro, el miedo empieza a perder fuerza, la angustia se debilita y el alma comienza a descansar. Y cuando el alma descansa, el cuerpo ya no lucha solo. Aquí no estamos negando la ciencia, aquí no estamos despreciando la medicina. Estamos recordando algo esencial, que hay momentos en los que el ser humano necesita volver a apoyarse en lo eterno para no quebrarse por dentro. Y ese apoyo comienza cuando decides abrir la boca, no para quejarte, sino para confiar. Porque incluso antes de que el cuerpo sane, Dios quiere sanar algo más profundo, quiere devolverle al corazón la paz que el dolor intentó robarle. Quiere recordarte que no estás solo, que no estás abandonado y que tu historia no se reduce a un diagnóstico. Y desde ahí, desde ese lugar interior, es donde empiezan los verdaderos cambios. Hay algo que pocas veces se explica con calma y con verdad, y es esto: no toda alabanza produce el mismo efecto. Muchas personas alaban por costumbre, por educación religiosa o por cumplir, pero hay una alabanza distinta, más profunda, que nace cuando ya no estás tratando de impresionar a nadie, cuando ya no estás cuidando la forma, cuando simplemente te presentas delante de Dios tal como estás, cansado, frágil, vulnerable, y esa alabanza tiene un peso diferente. Porque cuando el cuerpo está débil, el corazón suele endurecerse o rendirse. Algunos se vuelven amargos, otros se vuelven indiferentes, otros viven esperando lo peor, y sin darse cuenta ese estado interior empieza a influir en todo, en cómo hablan, en cómo piensan, en cómo se relacionan, incluso en cómo enfrentan el tratamiento médico. No porque la enfermedad mande, sino porque el miedo se ha vuelto el idioma principal de la casa. La alabanza verdadera rompe ese ciclo, no porque borre el dolor de golpe, sino porque cambia el centro. Ya no todo gira alrededor de la enfermedad, ya no todo gira alrededor del miedo. De pronto el corazón vuelve a recordar quién es Dios y quién no es la enfermedad. Y eso, aunque parezca invisible, es un cambio enorme.
En la Escritura vemos una y otra vez que Dios actúa con fuerza cuando su pueblo decide alabar en medio de la prueba, no cuando todo está resuelto, sino cuando todo está en proceso. La alabanza no es el premio del final del camino, es el acto de confianza que sostiene el camino. Es decirle a Dios, no entiendo todo, pero sigo creyendo. Y esa frase dicha con el corazón tiene un peso espiritual enorme. Hay personas que dicen, Padre, yo no tengo ganas de alabar, y es comprensible. Cuando duele no hay ganas, pero la alabanza no se trata de ganas, se trata de decisión, de elegir no dejar que el dolor tenga la última palabra, de elegir no dejar que el miedo gobierne el ambiente, de elegir decir, Dios sigue siendo mayor que esto. Y cuando alguien empieza a alabar así, algo cambia en el ambiente. No siempre se nota de inmediato en el cuerpo, pero sí se nota en el aire. Hay más calma, hay más silencio interior, hay menos desesperación. Y eso no es psicológico solamente, es espiritual. Es la presencia de Dios haciendo espacio donde antes todo estaba lleno de tensión. Muchas veces la enfermedad se vuelve más pesada no solo por lo que pasa en el cuerpo, sino por lo que se repite en la mente. Pensamientos constantes de derrota, palabras que suenan a sentencia, conversaciones que ya no esperan nada bueno. Y la alabanza empieza a limpiar ese terreno, empieza a cambiar el lenguaje interno, empieza a recordarle al corazón que la historia todavía no termina aquí. Alabar no es negar el dolor, es decidir no rendirse a él, es decirle a Dios, aquí estoy con lo poco que me queda, pero te lo entrego. Y Dios no desprecia esa ofrenda, al contrario, la toma, la honra y comienza a obrar de formas que muchas veces no entendemos al principio. Por eso, antes de pensar en resultados, antes de pensar en tiempos, antes de pensar en diagnósticos, es importante volver a lo esencial. ¿Desde dónde estás enfrentando esta etapa? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la queja o desde la entrega? ¿Desde la soledad o desde la presencia de Dios? La alabanza no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Y cuando nosotros cambiamos por dentro, el camino empieza a ordenarse por fuera, paso a paso a su tiempo, pero con sentido, y desde ahí es donde podemos seguir avanzando. Hay un momento muy delicado en todo proceso de enfermedad, y es cuando la persona empieza a sentirse definida por lo que le duele. Ya no se presenta por su nombre, se presenta por su diagnóstico, ya no piensa en lo que es, sino en lo que tiene, y sin darse cuenta, la enfermedad empieza a ocupar un lugar que no le corresponde, no solo en el cuerpo, sino en la identidad. Por eso la alabanza cumple una función tan profunda, no es solo cantar, es reordenar prioridades internas, es volver a poner a Dios en el centro y a todo lo demás en su lugar. Cuando una persona alaba de verdad, aunque sea en silencio, le está diciendo a su alma, esto que me pasa no define quién soy, y eso libera una fuerza interior enorme. He visto personas que aún sin una sanación inmediata, comenzaron a vivir con una paz que no tenían antes, y esa paz no es resignación, es descanso, es la diferencia entre sobrevivir cada día con angustia y caminar cada día con esperanza. La alabanza no siempre quita el proceso, pero sí quita el peso extra que el miedo añade al proceso. También es importante decir esto con claridad. Alabar no es fingir que todo está bien. Dios no necesita actuaciones, Dios no necesita sonrisas forzadas, Dios necesita verdad. Y muchas veces la alabanza más honesta no es un canto alegre, sino un suspiro profundo, una frase sencilla, un Señor ayúdame dicho sin adornos. Eso también es alabanza cuando nace de un corazón sincero. Cuando alguien empieza a alabar así, algo se acomoda en su interior. La mente deja de correr todo el tiempo hacia escenarios negativos. El cuerpo poco a poco empieza a soltar tensión, el ambiente de la casa cambia, se habla distinto, se respira distinto, y eso no es casualidad. Donde Dios es reconocido, la opresión pierde fuerza. La enfermedad muchas veces se alimenta de un entorno cargado de angustia constante, no porque la persona quiera, sino porque así funciona el ser humano. Pero cuando en medio de ese entorno aparece la alabanza, aparece una grieta por donde entra luz, y la luz siempre empieza haciendo pequeñas cosas: calma, claridad, descanso interior. Luego, si Dios así lo dispone, también sanación. Por eso es tan importante no esperar a sentirse fuerte para alabar. La alabanza no es la consecuencia de la fuerza, es muchas veces el camino hacia ella. Es levantar la mirada cuando todo invita a bajarla. Es decir, no entiendo todo, pero confío. Y cuando una persona aprende a alabar de esta manera, ya no depende solo de que las cosas cambien afuera para estar en paz, empieza a encontrar estabilidad dentro. Y desde ahí todo proceso se vive distinto. Todavía hay algo más profundo que necesitamos comprender sobre esta alabanza, y es lo que realmente activa cuando se sostiene en el tiempo. Eso es lo que vamos a mirar a continuación. Hay algo que casi nadie dice, pero que es fundamental entender para no frustrarse en el camino. La alabanza no es un interruptor mágico que se prende y apaga resultados inmediatos. La alabanza es un clima, y los climas no cambian de golpe, cambian por permanencia.
Cuando una persona alaba un día y al siguiente vuelve al miedo, a la queja constante, a las palabras duras contra sí misma y contra Dios, lo que ocurre es una contradicción interior que agota más de lo que sana. Por eso la alabanza verdadera no se mide por intensidad emocional, sino por fidelidad. Hay días en los que no sentirás nada especial, no habrá lágrimas, no habrá consuelo inmediato, no habrá alivio visible. Y aún así, si eliges alabar, estás haciendo algo profundamente maduro, estás confiando sin necesitar señales, estás diciendo aunque no vea creo, y esa es una de las formas de fe más poderosas que existen. Muchos abandonan justo antes de que algo empiece a cambiar, no porque Dios no responda, sino porque el cansancio les gana. Y aquí quiero ser muy claro, Dios no se ofende por tu cansancio, pero sí espera que no te rindas en él. No te pide perfección, te pide permanencia. No te pide entusiasmo constante, te pide honestidad sostenida. La alabanza sostenida va educando el corazón. Poco a poco te enseña a no reaccionar desde el pánico, te enseña a no convertir cada síntoma en una sentencia, te enseña a no vivir pendiente de lo que empeora, sino atento a lo que se mantiene, a lo que mejora, a lo que todavía funciona. Y eso es una sanación en sí misma, porque devuelve dignidad a la persona enferma. También ocurre algo muy humano y muy profundo. Cuando una persona alaba con constancia, deja de girar todo el tiempo alrededor de su dolor. El dolor ya no es el centro de la conversación, ni de la casa, ni del pensamiento, y cuando el dolor deja de ser el centro, pierde poder. No siempre desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. La alabanza constante no niega la realidad, la ordena, no niega el diagnóstico, pero le quita el trono. No niega el proceso, pero le pone límites, y eso cambia completamente la manera de atravesar la enfermedad. Por eso no te pido que alabes fuerte, te pido que alabes fiel, no te pido que alabes bonito, te pido que alabes verdadero, no te pido que alabes para impresionar a nadie, te pido que alabes para sostener tu alma cuando el cuerpo está cansado. Hay algo que necesito decir con mucha responsabilidad porque la fe malentendida también puede herir. Alabar no significa negar el proceso, ni despreciar el tratamiento, ni sentir culpa cuando hay días malos. La alabanza sana cuando nace de la verdad, no cuando se convierte en presión espiritual. Dios no te pide que finjas estar bien cuando no lo estás. Te pide que no te quedes solo cuando te duele. Por eso es tan importante entender que la sanación no siempre llega como un relámpago que lo cambia todo en un instante. A veces llega como un ajuste interior que te permite respirar mejor, dormir mejor, pensar con más claridad. A veces llega como la fuerza para seguir un tratamiento sin rendirte. A veces llega como la paz para aceptar ayuda, para dejarte acompañar, para no cargar solo con todo. Y eso también es sanación. Cuando una persona empieza a alabar de verdad, ocurre algo silencioso pero profundo. Deja de pelear con Dios, deja de preguntarse todo el tiempo ¿por qué a mí? Y empieza, poco a poco, a decir, aquí estoy. Y ese cambio de postura interior abre caminos que antes estaban cerrados por la rabia, por la frustración o por el miedo. La alabanza no es un truque, no es yo canto y tú me sanas. La alabanza es una relación, es decirle a Dios, aunque no entiendo, confío. Y cuando la relación se ordena, muchas cosas empiezan a ordenarse alrededor. No porque Dios sea manipulable, sino porque el corazón humano deja de resistirse. He visto personas que no fueron sanadas de inmediato, pero que dejaron de vivir aplastadas por la enfermedad. He visto personas que, aun en medio del dolor, recuperaron la alegría, la paciencia, la ternura, el deseo de vivir. Y eso no es poca cosa, porque hay cuerpos que siguen enfermos, pero almas que vuelven a respirar. Y muchas veces es ahí donde empieza el verdadero milagro. También quiero decirte esto con mucha claridad, no midas la presencia de Dios por lo que hoy sientes. Hay días en los que no sentirás nada y Dios seguirá estando. Hay días en los que te parecerá que todo empeora y Dios seguirá trabajando. La fe madura no depende de sensaciones, depende de decisión. Decidir alabar es decidir no dejar que el miedo tenga la última palabra. Es decidir no permitir que la enfermedad defina tu identidad. Tú no eres tu diagnóstico, tú no eres tu dolor. Tú eres una persona amada, sostenida, acompañada, incluso en medio de la fragilidad. Quiero cerrar este mensaje llevándote a un lugar sencillo pero profundo. No a una emoción fuerte, no a una euforia pasajera, sino a una convicción tranquila, porque la fe que sana no siempre grita, muchas veces susurra. Y ese susurro es suficiente para sostenerte cuando el cuerpo tiembla y el ánimo flaquea. La alabanza que expulsa la enfermedad no es la que se hace solo cuando todo sale bien, es la que se mantiene cuando la noche es larga, cuando el diagnóstico pesa, cuando el cansancio parece ganar. Es esa alabanza humilde que no presume fuerza, pero tampoco se rinde. La que dice, Señor, no entiendo todo, pero sigo aquí. No veo el final, pero confío en ti. Esa alabanza no hace ruido, pero hace espacio,
Y donde hay espacio, Dios entra. No conviertas la fe en una carga más. No te exijas sentir lo que hoy no puedes sentir. Dios no te ama por cómo alabas, te ama porque eres suyo, y desde ese amor poco a poco la alabanza va naciendo. A veces será una canción, a veces será un suspiro, a veces será solo quedarte en silencio sin huir. Todo eso también es alabanza cuando se ofrece con el corazón sincero. Si estás enfermo, no estás fallando. Si estás cansado, no eres débil. Si hoy dudas, no estás perdido. La fe verdadera no elimina la fragilidad, la acompaña. Y Dios no se escandaliza de tu proceso. Él camina contigo en él. Por eso, más que prometerte algo espectacular, quiero dejarte algo firme. Cada vez que eliges no rendirte al miedo, estás alabando. Cada vez que eliges no maldecir tu cuerpo, estás alabando. Cada vez que eliges confiar un día más, aunque sea con lágrimas, estás alabando. Y esa alabanza constante y honesta va limpiando el ambiente, va calmando el alma, va abriendo camino. No sabemos cuándo ni cómo llegará cada sanación, pero sí sabemos esto: Dios no abandona, no se distrae, no se cansa de ti. Su presencia no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad, y esa fidelidad no falla. Quédate con esto en el corazón: no alabes para huir del dolor, alaba para no quedarte solo en él, no alabes para forzar un milagro, alaba para recordar quién te sostiene mientras caminas. Y si hoy lo único que puedes decir es Señor, aquí estoy, eso basta. Que la paz de Dios, esa que no se explica con palabras, empiece a habitar tu casa, tu mente y tu cuerpo, y que paso a paso, con paciencia y verdad, la luz vaya ocupando el lugar donde antes solo había miedo. Eso también es sanación, y eso, créeme, ya es un milagro.